Entonces pasamos a nuestra siguiente lección de catecismo. Hemos terminado toda la primera parte, que son las oraciones y fórmulas que da San Pío X, pero yo las he complementado con algunos otros elementos que también vale la pena tomar en cuenta. Y entonces esta vez ya vamos a pasar al texto del catecismo, el mismo, y les recuerdo que es el catecismo, no la primera versión del catecismo de San Pío X, que fue editada en 1905, sino la corrección que se hizo de ese catecismo y que fue publicada en 1912. Y generalmente la edición que las ediciones que se encuentran en México, en España, en América, son lo que llaman el Catecismo Mayor, que es el catecismo, la primera edición del Catecismo San Pío X, no es la edición corregida, que es mejor. Entonces el Catecismo de la Doctrina Cristiana es la edición de 1912 y es la que yo voy a explicar. Vamos a tratar de procurarnos ese libro porque es un poco raro, pero debe existir. Yo tengo la edición original en italiano y sobre esa voy a hacerles las explicaciones. La primera parte del catecismo fue las oraciones y fórmulas. Después sigue la segunda parte, que son las primeras nociones de la doctrina cristiana. Es como una introducción al catecismo, un resumen, pero es destinado sobre todo a los niños que van a hacer su primera comunión. Pero las preguntas son de materias importantes que cualquier persona, niños y adultos, lo pueden leer con mucho provecho. San Pío X quería la comunión precoz. Él es el que introdujo la comunión precoz, porque antes se hacía esperar a los niños hasta los 12 años o más, tal vez incluso, para que hicieran su primera comunión. Pero San Pío X dijo que no es normal, porque un niño, desde que comienza a tener uso de razón, es capaz de pecar y ya necesita confesarse, y por lo mismo que ya tiene una lucha contra el pecado, contra el mal, pues necesita el alimento del alma, que es la Eucaristía. Entonces San Pío X dice, no, un niño desde el uso de razón debe comenzar a comulgar y a confesarse. Hay niños que son más precoces, hay niños que a veces son más precoces, y incluso a los 4 años hay casos, ¿no?, de niños muy jóvenes que pueden comulgar porque ya tienen uso de razón, ya comprenden qué es la Eucaristía y ya tienen una idea de las cosas, ya son capaces de hacer pecados. Entonces no todos los niños son iguales, hay que ver cada caso según el estado de su inteligencia. Si ya tienen un uso de razón, pueden comulgar, pueden comenzar a hacer su comunión, y para eso se destina estas primeras nociones del catecismo, son para que esos niños sean preparados. Entonces comienzo con la primera pregunta, que es una pregunta muy importante. Son las primeras preguntas que tratan de temas los más importantes, porque tratan primero de Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Entonces la primera pregunta es, ¿quién nos ha creado? La respuesta: nos ha creado Dios. Entonces esta primera pregunta pues contiene muchas verdades y hay que explicitarla. La primera verdad cristiana es la existencia de Dios. Dios existe, Dios es. No hay religión sin Dios. Entonces la realidad de Dios es la primera verdad que debemos conocer, que debemos tratar de comprender, y que incluso es la más difícil de comprender de todas, porque Dios es infinito, Dios es inmenso, infinitamente perfecto. Entonces nunca, ni en el cielo, lograremos comprender a Dios, ¿no? En toda la eternidad no nos bastará para ir comprendiendo mejor a Dios. Comprenderemos muchísimo de Dios,
Y de hecho ya hoy por medio de la fe tenemos una comprensión de Dios muy importante, muy perfecta, pero es siempre limitada porque Dios es infinito. Pero esa comprensión que podemos tener de Dios puede ser dos tipos: puede ser comprensión natural a través de las obras materiales que Dios ha hecho en el mundo. Tenemos un conocimiento natural de Dios. Dios existe, sabemos que que es bueno, es infinitamente perfecto, pero es un conocimiento natural. Pero por la gracia, por la fe, ya comenzamos a tener un conocimiento de Dios sobrenatural, y es otro nivel mucho más importante, mucho más perfecto, que nos abre la gracia y la fe. Entonces aquellos que conocen a Dios por la fe tienen un conocimiento de Dios sobrenatural que sobrepasa en perfección y dignidad a todo tipo de conocimiento natural de Dios. Este conocimiento de la fe es el conocimiento como Dios se conoce a sí mismo, mientras que el conocimiento natural es un conocimiento más bien exterior y por negación, es decir, como lo que Dios no es. Cuando decimos Dios es infinito, decimos que Dios no tiene fin. Cuando decimos que Dios es perfecto, decimos que Dios no tiene imperfecciones, pero no sabemos exactamente en qué consisten sus perfecciones. Entonces, cuando decimos Dios es impecable, es decir, que Dios no puede pecar, pero es un conocimiento, sobre todo, el conocimiento natural es un conocimiento sobre todo por negación, lo que Dios no es. Pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces ya tenemos un conocimiento más directo por medio de la fe. Es la puerta de conocimiento de Dios como Él es en su vida interior, su vida personal, su vida interna, participación a la vida sobrenatural de Dios. Entonces es importante tener la fe. Una persona que tiene la fe tiene grandes posibilidades para la vida eterna. También la existencia de Dios es importante porque todo depende de la existencia de Dios, querámoslo o no, aunque haya personas que dicen yo no creo en Dios, pero sin embargo Dios les está dando la vida, Dios les está dando la respiración, Dios les está dando la existencia. Si Dios no nos mantuviera en la existencia, caeríamos en la nada. Quiere decir que Dios es la primera realidad, la gran realidad, que querámoslo o no, es la que nos da vida. Así que las personas que no creen en Dios o que ignoran a Dios, pues viven en una gran ilusión, en una gran error, porque no es así la realidad. Dios también si Dios no existiera, toda la realidad sería un enigma, porque cuando uno ve la creación y no se puede explicar en sí misma, digan lo que digan hoy los racionalistas, los liberales, los materialistas, la realidad de la creación no se explica en sí misma, hay un enigma. ¿De dónde viene? Y tratan siempre de decir y añadir millones y millones de años, es absurdo. Cada vez quieren decir que el universo tiene más millones de años para no hacerse la pregunta ¿qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Cómo comenzó? Y esa pregunta les da pavor a los científicos racionalistas, a los naturalistas, porque realmente es un enigma la existencia del universo. Sin Dios no se justificaría la moralidad de las cosas. ¿Cómo justificar la moralidad, el bien y el mal? Pero a último término, o sea, la finalidad intrínseca y última de las cosas, es necesario que haya un Dios.
¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el último fin del hombre? El hombre existe, pero ¿por qué existe? ¿Y para qué existe? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el fin último del hombre? Eso es una gran pregunta que no la enseñan en los libros de texto de la escuela o las universidades. Pero es una realidad. Todas las cosas están ordenadas a algo, están al servicio del hombre, tal vez sí, pero ¿el hombre está al servicio de quién? ¿Cuál es el fin último del hombre? Ahí es la gran pregunta, ¿verdad? Que hoy no quieren responder, y que hacen todo para que el hombre no piense en eso, en esta sociedad moderna. Y como dice el Salmo 13, dijo en su corazón el insensato, no hay Dios. Es un pecado muy grave negar la existencia de Dios, y es el pecado en nuestra sociedad moderna, que hay dos tipos de ateísmo. Hay un ateísmo teórico, aquellos que realmente niegan la existencia de Dios, y hay otros que no se interesan al tema y que viven un ateísmo práctico. Lo que cuenta es gozar de la vida, enriquecerse, hacer lo que les gusta, pensar en su salud, pero no piensan en Dios. Es un ateísmo práctico. Entonces, ¿quiénes niegan la existencia de Dios? Pues sí, los ateos teóricos y los ateos prácticos. Es esa mentalidad liberal que no quiere entrar en detalle de las cosas. También niegan la existencia de Dios los politeístas, porque cuando hay muchos dioses, pues ninguno es Dios absoluto, y de hecho, si hay varios dioses, quiere decir que no son dioses, porque la noción de Dios implica la exclusividad, la inmensidad, la perfección infinita, que si fueran varios dioses, pues no pueden ser infinitos porque son varios. Entonces los politeístas de hecho niegan la existencia del Dios soberano, absoluto. Los idólatras, aquellos pueblos como que aquí en México, ¿verdad? En tiempos antes de la cristianización de México, que adoraban ídolos, en los cuales residían los demonios. Los españoles, cuando vieron esos ídolos, decían que esos ídolos hablaban, y que oían, que hablaban esos ídolos. ¿Por qué? Porque los demonios estaban adentro de esos ídolos. Y los magos y los sacerdotes paganos consultaban a esos ídolos cuando querían hacer algo, podían preguntarles cosas, y ya imaginamos qué consejos les habrían dado esos ídolos. También están los dualistas, que niegan a Dios porque ellos dicen solo hay dos principios supremos en el universo, el principio del bien y el principio del mal. Pero pues es que si hay dos principios, entonces ya no hay un Dios único. Y además el principio del mal, no hay un principio del mal. El mal no es una realidad, no puede tener un principio. El mal es simplemente la negación del bien o la corrupción del bien, o unos seres creados por Dios que se echan a perder, que se corrompen y se vuelven malos. Pero el mal como tal no es una realidad, no existe como tal, es la privación o el defecto de algo bueno. Ahí está el mal. Los panteístas, que confunden a Dios con el mundo. Para el panteísta todas las cosas son Dios. Nosotros, para ellos los hombres son Dios, todo es Dios. El panteísmo es un error que también nega la existencia de un Dios único, absoluto, todopoderoso. Después están los judíos, el error judaico de que también dicen que el pueblo judío es Dios. Se divinizan su propia raza, su propio pueblo. Es otro error que pone a Dios, es una negación de Dios. El liberalismo también, hay que decirlo, que aunque no hablen con esos términos, pero en teología nosotros aprendimos que
cuando algo es Dios, es porque es el fin de todas las cosas. Solo Dios tiene esa prerrogativa de ser el fin de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, la causa y el fin de todas las cosas. Entonces, cuando uno hace algo, lo que fuera, el fin de todas las cosas, de toda su vida, de todos sus pensamientos, de todas sus obras, es hacer de eso un Dios. Entonces, una persona que hace de su propia persona el fin de toda su vida y que fuera de eso no hay nada, es hacerse Dios a sí mismo. Es negar al Dios que nos dio la vida, de cierta manera negarlo. Y el gran error del liberalismo es que hacen de esta sociedad moderna, del hombre, de su inteligencia, el fin de todas las cosas, y fuera de eso no hay nada, y todo está orientado solo al hombre. Entonces es una forma de hacer del hombre un Dios, porque se hace del hombre el fin último de todo, de todas nuestras actividades, de toda la vida social. Es una cosa absurda, pero ese es realmente el fin del anticristo. ¿Qué va a ser el anticristo? Va a ser la divinización del hombre. Esa es realmente la óptica de esta sociedad moderna. Es la óptica del liberalismo, es la venida del anticristo, que negará la existencia de Dios y que van a ser del hombre como tal, la divinidad sin Dios. Así que Dios es creador, porque la pregunta dice: ¿quién nos ha creado? Nos ha creado Dios. Dios es creador. Solo Dios puede sacar algo de la nada. Eso es creación. Sacar algo de la nada, lo que no existe y que comienza a existir. Solo Dios puede crear. Ni los ángeles ni nadie puede crear. Solo Dios puede darnos la existencia. El hombre, a veces se habla que creó cosas en el mundo, pero es que no las creó. En realidad simplemente transforma lo que Dios hizo, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre fabrica objetos, aparatos, siempre se sirve de material preexistente. Se sirve de, por ejemplo, para construir una casa, de piedra, de cemento, pero son materiales que Dios había creado, y el hombre se sirve de eso. El hombre no crea. Hoy se exalta de una manera ridícula la inteligencia del hombre, la ciencia, el progreso, pero todo eso que el hombre hace, lo hace gracias a Dios, sea por los elementos materiales que Dios puso a nuestra disposición, o por la inteligencia del hombre, que es también un don de Dios. Así que cuando nosotros hacemos algo que consideramos es nuestra obra, pues es obra de Dios, porque Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio nuestros brazos, Dios nos dio nuestros talentos, todo lo que podamos concebir de bueno, que hagamos nosotros, finalmente viene de Dios. Por eso se dice que a Dios se le atribuye la causalidad universal. Dios, todo lo que hay bueno viene de Dios. Todas las cosas buenas que hay en la tierra, finalmente, si uno hace la cuenta, finalmente todo viene de Dios. Incluso los padres, cuando tienen hijos, esa generación de dar la vida, pues es también obra de Dios. No es nosotros no entendemos nuestra propia naturaleza. El hombre no entiende todas las funciones de su naturaleza. Son cosas que Dios ha hecho. Nosotros tenemos el uso, pero no somos autores. Los padres dan la vida a los hijos, pero como instrumentos de Dios. Y de hecho, en la concepción de los niños,
es Dios que infunde el alma, esa alma que da la vida al ser humano. Entonces, solo Dios puede crear, y Dios crea el alma en el primer momento de la concepción, cuando el óvulo de la mujer es fecundado por el hombre. En ese instante Dios infunde el alma, Dios crea el alma del niño. Dios por eso mismo que Dios es autor de todo, solo Él tiene derecho sobre la vida y la muerte. Solo Dios tiene ese derecho, nadie más. Nosotros no tenemos derecho sobre la vida, ni siquiera sobre nuestra propia vida. Por eso la eutanasia, el aborto, todas esas manipulaciones genéticas, porque es la manipulación de la vida. El hombre no tiene derecho a tocar eso. Eso es de Dios. Las automutilaciones, todas esas cosas que hoy los hombres, disponen de su cuerpo como si fuera su propiedad, pero no es justo, no está bien. Los tatuajes, todo eso es pecado. Y claro que también la droga y todos esos vicios que destruyen el cuerpo y el alma. Entonces, eso, porque destruyen la vida, y solo Dios es autor de la vida y dueño de la vida. Así que Dios es creador, entonces debemos considerarlo como autor y dueño de las cosas, en realidad. Pero su bondad es tal que Él no dispone de nosotros de una manera como una diversión, no. Él nos quiere realmente, pero eso no quita que Él es el dueño de nuestra vida, de la creación, de todos los hombres. Y también existe el error de la evolución, que hoy se habla tanto y que se impone por la fuerza en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, porque de hecho es por la fuerza, porque aquellos que no aceptan esas teorías pues son perseguidos, son tratados mal, son limitados, son excluidos. Pero la evolución es imposible porque es absurda. Hay un principio filosófico que hoy la ciencia moderna no quiere oír hablar de filosofía, pero la filosofía tiene principios que son probantes, aunque no sean como pruebas químicas o físicas. Hay principios de reflexión que son tan absolutos que son probantes. No necesitamos que la ciencia nos diga que esto es cierto o no es cierto, porque también la filosofía es una ciencia. Entonces se ha excluido la filosofía incluso en las ciencias, porque hoy no se quiere saber de filosofía sana, de filosofía aristotélica y tomista. Entonces hay un principio filosófico que dice: lo menor no puede producir lo mayor, o al contrario, no puede salir de lo menor algo mejor. Es un absurdo. Yo no puedo hacer con 1 kilo de harina hacer 2 kilos de pan. Es absurdo. O sea, la evolución es la divinización de este principio de que la naturaleza puede producir algo mejor que ella, pero no es posible. Y eso va contra la razón más más elemental. Entonces, pero hoy la gente cree en eso porque les han hecho toda una serie de engaños y de cine para que crean en esas cosas. Bueno, entonces hasta aquí quedamos en la primera pregunta de este catecismo de San Pío X. La semana próxima pasamos a la segunda.